A ver, ¿cómo es esto? Ya, listo. ¿Me confirma si logran ver mi pantalla? Sí, profesor. Ok, chicos. Entonces vamos a iniciar. Bueno, primero me quería disculpar que no sea presencial, pero me he quedado varada en provincia. Mi vuelo se ha cancelado desde, ya voy 2 días varada. ¿Alguien conoce Chachapoyas? Es difícil llegar a Chachapoyas. Mi vuelo se ha cancelado por mal tiempo. El aeropuerto queda encima de una montaña. Qué miedo me ha dado aterrizar. Y la única salida que nos dieron es que reprogramemos nuestros vuelos, pero no sabemos cuándo. O sea, entonces yo lo que voy a hacer es irme, terminando la clase, me voy a Tarapoto, que son como que me dijeron 9 horas en carro y de ahí voy a tener que tomar un vuelo a Lima. Entonces me va a ser imposible llegar hoy día. Solamente eso les quería decir, las disculpas del caso y no he conseguido quien les pueda tomar el examen porque hay un evento hoy día y mis colegas ya me van a reemplazar en mis clases de más tarde, ¿no? Entonces, por eso he decidido hacerlo virtual y el examen lo dejamos para la próxima semana y de paso que les da un poquito más de tiempo para estudiar. Y no lo tengo a la mano sus exámenes y no le he pasado las notas todavía, entonces los tengo revisado. Entonces ya les entregaré el viernes. En la práctica, ustedes ya hicieron roca signa. ¿Dónde están en la práctica, chicos? Y ya se evaluaron, ¿cierto? Se evalúan ahora. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Ya, genial. Les tiene que ir bien porque yo les he mostrado las rocas, chicos. Entonces, bueno, de ahí vienen metamórficas y sedimentarias. Y después, sí, después viene un repaso que van a hacer, si da tiempo, va a ser una clase de repaso, el profesor decidirá eso, y la subsiguiente va a ser su examen de reconocimiento, ¿no? Así como si han llevado entomología general, ¿no? Que pasas por mesa y cada mesa hay unas muestras que tú tienes que identificar según la pregunta, si te dice, por ejemplo, qué tipo de roca es, dónde se formó, qué tipo de textura tiene, si es fanerítica, fanítica, cuál es su tipo por ejemplo, si es una sedimentaria, les puedo decir si es, qué tipo de sedimentaria es, si es química o si es clástica, ¿no? Entonces, más o menos así les va a venir, entonces repasen eso. Ya, no sé cuántas preguntas tomará el profesor, pero yo solía colocar 20 muestras, ¿no? Y entraba en 2 grupos. Entonces ya el profesor decidirá cómo les va a tomar. Posterior a eso ya comienza todo en cartografía. Van a ser en el ambiente de cartografía y ya van a hacer elevaciones, delimitación de cuencas hidrográficas, todo lo que eso van a ver ahí. ¿Listo, chicos? Entonces, hoy día vamos al menos una parte hasta 8:30 porque posiblemente algunos estén en su casa y tienen que ir a clase. Vamos a terminar, perdón, 9:30 a lo mucho. Vamos a avanzar con geología estructural. Vamos a ver todo lo que son deformaciones, fracturas. ¿Se acuerdan cuando mencionamos que en el proceso de formación de montañas, ¿no? En choque de placas, por ejemplo, hay una fuerza que se genera, ¿no? Y esa fuerza que va a generar incluso primero una deformación. Y esa deformación va, como su mismo nombre dice, va a deformar la roca.
pero llega a un límite de resistencia. Cuando supera la resistencia, o sea, su límite de formación, viene una fractura, ¿no? Y también se da en muchos, en movimiento de placas tectónicas, ¿no? En varias formas se da. Entonces, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, rocas ígneas metamórficas sedimentarias, pero sobre todo las metamórficas, cómo se forman, ¿no? Por presión. Las presiones también me va a generar, es un proceso que genera esa presión. Primero empieza, como ya les mencioné, una deformación hasta que esa deformación o esa fuerza que genera esa presión supere la resistencia del material y posteriormente vienen las fracturas. Más o menos de eso vamos a hablar hoy día. Cualquier duda que tengan, chicos, como yo voy a estar con la pantalla completa, si ustedes no se me va el internet, qué sé yo, estoy en provincia o no se me escuchó bien o cualquier pregunta me interrumpen sin problemas. Listo, a ver cuántos están. A ver, vamos a ver. Están pocos, nunca asisten, bueno, ni presencial asisten ustedes todos, imagino que virtuales más. Infelizmente no da para grabar como yo entro con el correo de la universidad, no da para grabar las clases. Entonces, no hay forma, a no ser que alguien quiera grabar, bienvenido sea, ¿no? Si alguien puede grabar. Pero el correo de la universidad hay limitaciones, ustedes saben, no se puede grabar. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy día. Entonces, la geología estructural se dedica al estudio e interpretación de las estructuras generadas en la corteza terrestre, producto del movimiento propio de la dinámica terrestre. Ese movimiento que es choque de placas, tectónicas, separación, fuerzas de presión, ¿no? Movimiento, formación de montañas, todo eso me va a generar ciertas estructuras. Yo tenía, para esta clase, la verdad, yo quería mostrarles fotos nuevas que mi viaje aquí a Chachapoyas había tomado para esta clase. Tal vez en la próxima, cuando haga un repaso general, les pueda mostrar, hay evidencia de unas deformaciones bastante interesante porque Chachapoyas, la parte de la sierra o ceja de selva, sierra más o menos, hay bastantes montañas y las deformaciones son bastante notorias, bastante evidentes. Yo tenía muchas ganas de mostrarles, ¿no? Pero no me da tiempo y no. Ya, pero igual de todas maneras les voy a mostrar, ¿no? Unas interesantes deformaciones que he logrado encontrar. Entonces, la geología estructural estudia las deformaciones que sufren las rocas. Las rocas, por más que parezcan duras, estáticas, que no hubiese forma de deformar, sí se deforman, sí se curvan, sí se arquean, ¿no? Pero hasta un cierto límite, ¿no? Y no hablamos de un pedacito de tierra, sino de grandes extensiones de masas de tierra, ¿no? De bloques enormes de tierra de roca que se deforman. Entonces, tiene como objetivo estudiar la estructura de la corteza terrestre de una determinada región. Hay estructuras más onduladas, cóncavas, qué sé yo, un montón, diferentes tipos. Según su posición van a ver ustedes rocas curviadas, franjas de rocas curviadas, es su proceso de deformación. Y también vamos a observar fracturas. Entonces, hace el levantamiento de planos geológicos, análisis de deformación tectónica de las rocas y reconocimiento de las estructuras tectónicas en un sector. Vamos a ir a las fallas, ¿no? Las diaclasias, los pliegues y las discordancias. Todos esos aspectos vamos a ver hoy día de manera un poco resumida, porque es un tema bastante amplio que una clase no da para ver. Entonces, de manera resumida. A ver, alguien entró, vamos a admitir. Y si algún día vienen a Chachapoyas, es muy bonito, chicos, pero vengan preparados porque hace un frío y el sol te quema y se te reseca la piel, tus labios se parten, te quemas cuando se hace sol y tu garganta sufre, así que vengan preparados. Pero es muy bonito, vale la pena. Entonces, vamos a seguir.
Entonces, según su origen, las estructuras geológicas se dividen en primarias y secundarias. También vamos a ver esa parte. Entonces, vamos a empezar con las estructuras geológicas primarias. Se origina simultáneamente a la formación de las rocas como resultado de depósito o emplazamiento. Acá mucho vamos a ver principalmente en las rocas sedimentarias, en ígneas también, pero más en las sedimentarias. Es decir, estas rocas se van a generar y se van a formar al momento que el sedimento se empieza a compactar, ¿se acuerdan? Existe un proceso de litificación, es decir, unas masas de sedimento se compactan por el peso que genera la parte superior o lo que está encima y se va litificando y por tanto formación de rocas sedimentarias. Pero esa presión no es tan extrema porque si fuese tan extrema hubiese una transformación o metamorfosis y obtendríamos rocas metamórficas, ¿no? En este caso solamente sedimentarias. Entonces pueden ocurrir en rocas sedimentarias principalmente, pero también en rocas ígneas. Recuerden, las estructuras geológicas primarias se dan en rocas sedimentarias, es decir, por sedimentación, y en rocas ígneas también. Entonces, su existencia es clave en la interpretación de los procesos de acumulación y depósito del medio ambiente que se formaron. Entonces, este tipo de rocas, este tipo de formaciones nos van a dar una idea de los ambientes que existieron en esa parte, porque no toda esa roca no se forma de un mismo momento. Por ejemplo, una imagen que vemos aquí, ups, eh, en la imagen que podemos ver aquí, vemos diferentes estratos, ¿no? Esto llamamos estratificación de las rocas, de diferentes colores, ¿no? Cada de estos no se ha formado pues en un momento dado, en un día para otro, demoran tiempo en formar. Y cada uno de estos materiales más claros, más oscuros, si nosotros lo analizamos, nos van a dar mineralogías diferentes, componentes diferentes, y cada uno representa una época. Cada uno nos dice, ¿no? En ese tiempo hubo bastantes erupciones, porque hubo bastante acumulación de cenizas, qué sé yo, ¿no? Entonces fue una época de descongelamiento, ¿no? Y cuando los deshielos o los glaciares se descongelan, cuando al finalizar una época de hielo, también acumulan cierto tipo de material característicos. Nos puede mostrar el nivel del mar, ¿no? Todo eso nos da una historia cuando nosotros estudiamos los estratos, ¿no? Pero estos estratos como son lineales, las fracturas se suelen dar generalmente de acuerdo a cuál se da, de qué forma está la presión. Por ejemplo, ¿por qué aquí son casi lineales? Muy aparte de la sedimentación, porque los pesos generalmente generan una presión hacia abajo, no lateralmente. Si fuese lateralmente no se uniría esas franjas, ¿no? Y esta perturbación o que ven aquí en el centro no es de la formación, es más porque por ahí pasa algún tipo de arroyo en ese sentido. Entonces aquí vemos en qué forma se dan las deformaciones, cómo empieza. Primero estratificación, vienen los estratos, pero podemos ver aquí en los estratos que existe una especie de falla, una descontinuidad, ¿no? Entonces, una descontinuidad, los estratos nos pueden dar, este estrato se alinearía con esto, solo que está más arriba, una descontinuidad. Nos quiere decir que antes que ocurra esa descontinuidad o falla, esos estratos eran uno solo, ¿no? En algún momento estuvo en el mismo nivel. Entonces, la estratificación surge por el depósito alternado de rocas de diferentes tamaños de granos. Por ejemplo, acá vemos rocas más groseras y laminares que se han depositado aquí en rocas más finas, acá otra vez rocas más oscuras y finas. Entonces, cada uno nos da, por ejemplo, cuando son más rocas oscuras, quiere decir que el ambiente estuvo más violento, tal vez las inundaciones extremas con alta fuerza que acarrean grandes materiales o algún derrumbe que atrajo grandes deslizamientos masivos que acarrearon grandes cantidades de minerales, de materiales más groseros, es decir, más grandes. Pero donde vemos fino, podemos ver una etapa de que no es las inundaciones, si lo queremos decir, o el depósito de material fuera de un proceso mucho menos violento. ¿Por qué? Porque si el agua no viene con fuerza, pues no te va a acarrear materiales más grandes, solamente material más fino. Entonces, donde vemos cuanto más fino sea el material depositado, pues menos violenta ha sido el paso del agua en esos lugares, ¿no? Y ha sido depositado.
Pero también es muy común observar las foliaciones. La foliación nosotros ya hemos visto mucho en las rocas sedimentarias, pero también ¿alguien me quiere decir algo? Ya listo. Pero también en las metamórficas. Entonces, la foliación es la alineación del mineral resultante que proporciona a la roca una textura en láminas o bandas, ¿no? Entonces, si nosotros golpeamos a la roca perpendicularmente, esto se va a tender a romper en folias, como le decimos, o en hojas, si lo queremos decir, ¿no? Siguen un patrón. ¿Por qué? Porque los minerales, entre la misma lámina, los minerales están bastante bien compactados o unidos o estructurados, pero entre láminas ya no. Entonces es mucho más frágil, por eso suele romperse en esa dirección o fracturarse las rocas, ¿no? Pero el bandeamiento, ¿se acuerdan que hablamos del bandeamiento? Se define como una intercalación de capas que definen una foliación. Son las bandas. Generalmente las bandas se forman con un proceso de presión mucho más evidente o más fuerte. Ya no se observan folias o láminas, simplemente una especie de bandas nada más, pero no es mucho más compactado o más resistente que las foliaciones, ¿no? En cambio, en las secundarias son estructuras que adquieren las rocas posteriormente a su litificación, es decir, después que se ha formado, después que se ha litificado, ¿no? Como un resultado de un esfuerzo por cambios de temperatura. Es decir, por ejemplo, eh, se formó una roca ígnea, podemos decir, ¿no? Se ha formado. Pero ¿qué pasa? Que esta roca, si ven aquí, es de diferente color, ¿se acuerdan? Que hablamos una roca oscura, ¿es una roca félsica o máfica? Una roca de coloración ígnea oscura, félsica o máfica. Mafia. Máfica, ¿cierto? Y acá vemos intercalación de félsica. Muchas veces cuando ocurre este tipo y cuando hay, por ejemplo, están expuestas, recuerda que mencionamos que las temperaturas suelen generar una cierta dilatación de los minerales, pero la dilatación de estos dos va a ser muy distinto. Por tanto, entre ellos va a generar unas fracturas. Y eso se va a generar después o posterior a la formación de las rocas, ¿no? A eso se refiere. Entonces, estos cambios que experimentas son irreversibles y se expresan como deformación o metamorfismo. ¿Y por qué son irreversibles? ¿Por qué? Porque una vez que ocurre, se genera la fractura, pues como no se está formando ya, una vez ocurrida la fractura no hay vuelta atrás, no es reversible, simplemente continúa su proceso de deformación, ¿no? Y aparte que si ocurre una presión en estas rocas, pues no van a tener la misma resistencia ambos materiales. Esto es mucho más frágil y estos son más resistentes. Entonces, cualquier presión que haya va a generar una rápida ruptura. ¿Por qué? Porque esto resiste menos a una deformación y esto es mucho más resistente. Entonces, ahí va a haber ciertas diferencias, ¿no? Entonces, eso va a generar una diferencia cuando no hay buena estructura, buena compactación, homogeneidad en un material es fácilmente de deformar o fracturar, ¿no? Entonces, esas estructuras secundarias se pueden desarrollar en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Básicamente las diferencias en las primarias ocurren sedimentarias y ígneas y mucho de ellos puede ocurrir básicamente en el proceso de formación de las mismas rocas, sobre todo en las sedimentarias. Pero en las secundarias, ya las estructuras geológicas secundarias, estas deformaciones ocurren después que se ha formado la roca. Entonces puede ser una roca ígnea, una metamórfica o una sedimentaria. Entonces, sus características finales dependen de diversos factores, en realidad, en qué ambiente están sometidos, qué tipo de diferencias de rocas existen, a qué están sometidas, a qué fuerzas de presión, ¿no? A ese sentido, en ese sentido. Entonces acá tenemos un resumen de las estructuras geológicas, tenemos las primarias y las secundarias, vemos que las primarias existen en las ígneas y en las sedimentarias, principalmente en las sedimentarias,
Y aquí tenemos en las intrusivas existen los diques, los mantos, en los lacolitos, en los batolitos. ¿Se acuerdan que hablamos de los batolitos, lacolitos? Bueno, no hablamos con ustedes más al detalle que vamos a ver cuando hablemos sobre los volcanes o vulcanismo, que hay un tema. Entonces, el manto sí se acuerdan ustedes, dique y manto, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan cuando entraba el magma y una intrusión y se forman en una cámara magmática, ¿no? Los lacolitos, los batolitos son en ese proceso de que el magma está saliendo de la cámara magmática hacia la superficie, se abre hacia los lados como raíces, ¿no? Como una especie de, de, de raíces laterales que están saliendo porque existe intrusión y recuerden que el magma no solo es caliente, sino está sobre mucha presión porque también hay agua en estado de vapor que está generando una presión como si fuese una olla a presión. Entonces no solo es la temperatura que genera esa salida del magma, es principalmente la presión que existe dentro de su composición. Entonces muchas veces ocurre o aprovecha fracturas o genera fracturas esa presión y lateralmente también se pueden mover el magma y posteriormente se solidifica. Es muy difícil que un magma que sea logrado esparcir lateralmente salga a la superficie porque es mucho más débil, no son como finas estructuras de magma, ¿no? Que se van moviendo lateralmente. Los batolitos son estructuras gigantescas de rocas ígneas que se han solidificado al interior del suelo, ¿no? Por ejemplo, las cámaras magmáticas, ¿no? Que hemos visto cuando se solidifican pueden formar los batolitos. Los batolitos son rocas internas, pero de amplia extensión, ¿no? Ellos pueden tener kilómetros y nosotros tenemos en Perú nuestro sistema de batolitos que vamos a ver si es que se sale al campo. Ustedes van a observar toda la parte de Cieneguilla, toda esa parte montañosa que pasa por la Molina, Cieneguilla, que ustedes han visto. En realidad, la montaña que ustedes ven inicialmente era una roca, que con el pasar del tiempo, ¿no? La temperatura se ha ido eh, disminuyendo su tamaño, se ha ido fracturando, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar esas fracturas? Disminución del tamaño. Pero ¿por qué no hay plantas y se van fracturizando? Fracturando porque no hay agua. Si hubiese agua, pues esos cerros serían con vegetales y ese suelo sería más profundo. Entonces, como no llueve lo suficiente, pues la meteorización química no es evidente, es muy poca. No es que no exista, es muy poca. Entonces, cuando en las salidas nosotros vayamos a ver la zona de batolitos, ustedes van a agarrar un pedazo de roca granítica que parece encima, no parece roca granítica porque está con polvo encima, pues si eso lo limpia van a observar la roca granítica de verdad, pero cuando ya se está fracturando, se está disminuyendo, desmenuzando, si lo quieren decir, y es muy frágil, ustedes lo pueden fracturar con las manos porque están a la intemperie y han sufrido los procesos de meteorización física por el calor principalmente. Entonces, este batolito costero tiene como 1.500 kilómetros, es bastante grande, ¿no? Que tenemos en la costa peruana. ¿Y por qué tenemos? Porque nosotros tenemos, recuerden, choque de placas, la placa continental y la placa oceánica. La continental va hacia arriba, entonces ese proceso a generar un proceso de ondulación como que casi como que formación de montañas, también esta parte genera que se haya generado introducción de grandes cuerpos magmáticos que posteriormente se han solidificado, ¿no? Tenemos en las estructuras derrames o coladas, ¿no? Tenemos el bloque, el pilo, es bastante, no es muy estudiado porque no es muy tan común como las intrusivas. Tenemos los escudos, los estratovolcán, ¿no? Vamos a ver un poco cuando hablamos un poco de vulcanismo, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y en las sedimentarias tenemos la estratificación cruzada, tabular, vamos a ver algunas, la imbrificación, laminación, marcas de carga, ¿no? Entonces, algunos vamos a ver, no vamos a ver todo porque es muy amplio, como les dije, no va a alcanzar una clase para ver todo. Y en la secundaria se puede dar en cualquier tipo de roca, acuérdense, se puede dar en una ígnea, una metamórfico sedimentarias, siempre y cuando se dé después que se ha formado la roca, ¿no? Vamos a ver el anticlinal, sinclinal, monoclinal,
¿no? Eso vamos a ver un poco cómo son esas deformaciones. Vamos a ver los tipos de fallas, el normal, el grave, el inversa, ¿no? Vamos a ver algunos, no vamos a ver todos, y las fracturas, ¿no? Y las foliaciones también. Eso vamos a ver un poco en resumen. Entonces, vamos a empezar cómo es la mecánica de la deformación, ¿no? Entonces, la mecánica de la deformación va a ser en función a cómo son las fuerzas que se están generando en ellas. Si, por ejemplo, la presión viene en sentido contrario, es decir, en uno, o como si dos fuerzas se vayan encontrando, como podemos encontrar en la primera imagen, vemos una fuerza que viene hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Entonces, pero ambos están en la misma alineación, solo que se están yendo a encontrarse. Recuerden que hay, por ejemplo, los Himalayas, la montaña de los Himalayas, antes era en medio de eso había mar. Y entonces, ¿qué pasó? Con el movimiento de las placas tectónicas, en algún punto se separa y en otro se encuentra, ¿se acuerdan? Sino como el Pangea en un momento era un solo continente, después se separó. Y esa separación, como continúa separándose en algún punto, en el otro extremo se van a unir. Y eso ocurrió en los Himalayas. Dos placas chocaron, ¿no? Chocaron y formó una deformación como una especie de ondulación, como si una alfombra tú lo hubieses ondulando, y así se formó, ¿no? Entonces, por dos placas, no una se fue encima y otra abajo, no, simplemente dos placas se chocaron, no era una oceánica y una continental, eran dos placas como la que vemos aquí en la parte baja, ¿no? Entonces, eso formó los Himalayas. Entonces, ahí vemos dos fuerzas que van en el mismo sentido. Y si hablamos de una fuerza como en la segunda imagen, que vemos que uno va hacia la derecha y otro se encuentra en el sentido opuesto, pero por debajo de la otra placa, entonces va a ocurrir otro tipo de deformaciones. Entonces va a depender de cómo estén ocurriendo o de en qué sentido están yendo esas fuerzas, ¿no? Entonces, la Tierra está sometida a una dinámica continua que provoca dos tipos de movimiento. Tenemos el orogénico y el epirogénico. El orogénico básicamente los dos fuerzas están a la misma altura y ocurre como una especie de ondulamiento, y el epirogénico generalmente se da cuando una placa está por debajo de la otra. Entonces la deformación se da principalmente en esta zona, la deformación. Y aquí, como esta placa choca y se arruga un poco, se eleva por el choque, esto va hacia debajo, pero el de abajo también ejerce una fuerza. Entonces esa fuerza que ejerce genera un tipo de elevación, pero esa elevación genera unas fracturas en esta zona. Y eso que va a generar que el magma que está en la astenosfera, no se olviden de la astenosfera, va a aprovechar esas fracturas y va a comenzar a salir y se va a generar volcanes. Así, por ejemplo, es como aquí se ha formado la cordillera de los Andes, ¿no? Por choque de dos placas, una oceánica y una continental. Pero ¿qué va a generar estos movimientos? Originan las deformaciones en las rocas como los pliegues y las fracturas. Aquí vamos a ver pliegues hasta un cierto punto, y en este proceso de plegamiento primero se deforma la roca, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está ondulando, pero va a llegar un punto en que se va a fracturar y vamos a observar las discontinuidades, las fallas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo una falla, ¿no? Y también pueden o generar fracturas también. Entonces aquí esto está generando una presión sobre este material y me va a generar no solamente rocasíneas, sino también me genera unas deformaciones, porque también me está formando una cadena de montañas, ¿no? Entonces las rocas aquí se van elevando, pero van sufriendo fracturas también. Y eso yo les quería mostrar unas imágenes que he tomado aquí por Chachapoyas de cómo se han formado esas montañas y la presión y deformaciones bastante evidentes que se ha generado ese choque de placas o esa formación de montañas, ¿no? Por choque de placas. Entonces, los movimientos orogénicos generalmente son más lentos. Recuerden, los orogénicos son como ondulaciones, ¿no? Imperceptibles, pero observados en zonas costeras. Por ejemplo, cuando se retira el mar, porque se eleva el suelo, un choque de placas, por ejemplo, yo les mencioné que se encontró ahí. Y si ustedes viajan a Junín, por ejemplo,
Ahí van a encontrar bastantes fósiles que en algún momento estuvo debajo del mar, ¿no? Muestra evidencia que alguna vez debajo del mar. Pero por la elevación por el choque de placas, una parte se está elevando, la parte de la sierra, por ejemplo, entonces en algún momento se va alejando del mar, ¿no? Porque se está elevando por el choque de placas que genera. Y esa elevación nos va a evidenciar cómo fue esa presión, esa deformación que se generó al momento de que chocaron esas placas, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ver eso cómo se están formando, deformando, y tal vez sí continúa deformándose, tal vez no las placas, pero no es que lo vamos a observar porque ni siquiera lo sentimos que las placas están chocando. Son procesos bastante lentos, que demoran muchos años, miles y millones de años para observar algún cambio, ¿no? Se da generalmente en sentido horizontal, como ya les mostré, choques de placas, y genera deformación de continentes y formadores de continentes. Acá, por ejemplo, ¿no? Les mostré. Es un claro ejemplo, son por ejemplo los Himalayas que se han formado. Este arrugamiento o ondulación me va a generar una elevación del material. Cuanto más al centro esté, más se va a elevar y por tanto en las zonas aledañas o a los costados va a generar una especie de fracturas. Los movimientos epirogénicos son movimientos un poco más rápidos porque son más activos, ¿no? Generalmente vemos aquí, en este sentido, ¿no? Acá estos movimientos ya son un poco más rápidos, por eso sentimos acá es una zona bastante sísmicas, puede ocurrir volcanes, suele haber volcanes también, ¿no? Son un poco más activos. Son movimientos verticales, vemos aquí, uy, ¿no? Se están moviendo hacia abajo también y aquí se va elevando la montaña. Entonces actúa en el interior de la Tierra responsable por la elevación y hundimiento de fracturas de los materiales. Aquí se eleva y y se va hacia la parte interna, hundimiento, si lo queremos decir. Elevación y hundimiento. Acá solo elevación, acuérdense, ¿no? Por arrugamiento y formación de montañas, solo elevación. ¿Qué más? Fuerzas de tensión, compresión y elasticidad la comprimen las rocas logrando diferentes formas, ¿no? Deformaciones aquí. ¿Y cómo son esas deformaciones? ¿Cuáles son las etapas? Desde un momento, desde que ocurre esa presión, pues automáticamente no es que se haya la falla, la deformación, ocurre un proceso. Entonces, la mecánica de la deformación que sufren las rocas pasa por tres etapas. La primera etapa, y no se olviden de eso, que es ese examen, elasticidad, plasticidad y finalmente la ruptura. Y acá vemos las imágenes, ¿no? Veremos, por ejemplo, si las dos fuerzas van horizontalmente y se van, es decir, entre encuentros, una a la izquierda y otra a la derecha en un mismo plano, vamos a ver rasgos compresivos, vamos a comprimir. ¿Qué pasa si las fuerzas se están separando? Van en sentidos opuestos. ¿No? Van en sentidos opuestos, no se están encontrando. Vamos a ver rasgos tensionales, es como si ustedes estuviesen jalando una cuerda, no hay tensión. Acá se está generando compresión porque ambos están yendo hacia el centro, acá ambos se están separando. Pero ¿qué pasa si vamos unas fuerzas opuestas, como un camino, ¿no? Uno va hacia allá y otro va hacia acá. O es como si uno estuviese yendo y otro viniendo, en sentido contrario, como si fuese una pista. Imagínense un carro a la derecha está yendo, pero en el otro lado está viniendo, más o menos así. Eso lo llamamos rasgos de cizalla. Entonces actúan desplazando las rocas, doblándose y rompiéndose. Pero posterior a eso, ¿qué ocurre? Ya viene la elasticidad, ¿cierto? En los rasgos compresivos, en la primera, cuando las fuerzas la presión genera una especie de compresión, va a generar una especie de plegamiento y ondulamiento, ¿no? Si lo quieren llamar, una especie de ondulamiento, ¿no? Como vemos un caso de orogénico. Pero si las fuerzas están separándose, van a generar un estiramiento o adelgazamiento. Es como cualquier material elástico, plazo, ustedes mientras más lo estiran, más se adelgaza en la parte central, así más o menos. Y aquí va generando como una carretera deformada, ¿no? Hacia arriba, o como una especie ondulada, pero no en el mismo sentido hacia arriba y hacia abajo, sino en el mismo plano horizontal. Y si continúa esta fuerza, continúa yendo separado o acá encontrándose, cuando supera la elasticidad,
si lo quieren decir así, de las rocas, que ocurre una fractura o ruptura, si lo quieren decir. Entonces ocurre una falla, las rupturas son fallas. Cuando es de los rasgos compresivos, es decir, se están encontrando las fuerzas, va a generar un fallamiento de elevación y principalmente aquí, la parte se eleva. Esto se queda en su mismo lugar, pero la que estaba en la parte ondulada hacia arriba se va a elevar. La fractura ocurre aquí, ¿no? Ocurre aquí. Más adelante vamos a ver las partes de cada uno de ellos. Ocurre aquí. Pero cuando ese estiramiento va en sentidos opuestos, va a generar otro fallamiento parecido, pero no va a haber, no va a haber elevación de esto. No, esto no se eleva, sino que esto se hunde, se va hacia abajo. Es como ocurre un desnivel, pero hacia abajo. Esto se quedó en su sitio. Esto es el que se movió. Aquí esto ocurrió una elevación y esto se quedó en su lugar. Esa es la diferencia. Y el fallamiento, pues, de los rasgos de Cisay es mucho más sencillo. Simplemente ocurrió una fractura en la parte ondulada, ¿no? Básicamente. Y aquí vemos una imagen, mira, parece una roca ígnea que está sufriendo cierta transformación o cierta presión. Y vemos cómo va su ondulamiento, ¿no? Está generando un proceso de ondulación y si los bandeados se van ondulando por la presión. Entonces nosotros podemos aquí presumir que una fuerza viene de aquí y otra de aquí, hacia arriba, ¿no? Por eso está generando ese tipo de bandas onduladas. Aquí lo mismo, pero ya en otras imágenes, la comprensión, la tensión o la cizalla. Comprensión los comprime, los tensa aquí porque se separan y las cizallas que van en opuesto. Entonces acá tenemos el plegamiento, la extensión de adelgazamiento y acá la cizalla. Lo mismo, ¿no? La falla inversa le decimos cuando esta parte que está la parte elevada del ondulamiento, cuando hay una fractura, esto se eleva en relación a la parte baja que estaba aquí. Entonces le llamamos falla inversa. La falla normal ocurre cuando el tipo de esfuerzo se va en sentidos opuestos. Quiere decir que esto no se mueve, no se eleva, sino que esto va hacia abajo. Eso le llamamos falla normal. Y la falla de desgarre cuando tenemos una cizalla. ¿Se entendió, chicos, esta parte? Recuerden que eso va a venir en el examen, ¿ya? Por favor, si 8:30 me hacen acordar, ¿ya? No me vaya a dejar el carro. Entonces, son deformaciones, los plegamientos, ¿no? Que vamos a hablar ahora, los plegamientos, ¿no? Son deformaciones plásticas que sufren las rocas, generalmente las sedimentarias, pero no son las únicas. Las metamórficas las tienes también. A manera de ondulaciones u olas. Aquí, mira. Plegamientos son muy comunes, son los más comunes, vamos a encontrar bastantes, ¿no? Listo. Entonces, son deformaciones plásticas que sufren las rocas, ¿no? Ya ven. Entonces, en un pliegue se puede observar las siguientes partes. Limbo, que también lo llaman flancos, son los lados de un pliegue. Vamos a ver más adelante los limbos en esta parte. Vamos a ver las partes de un pliegue. El plano axial es el plano imaginario que pasa por la mitad de un pliegue o un eje. Es como sería aquí el plano axial, sería esto, ¿no? Trazamos una línea imaginaria y esto sería nuestro plano axial. Lo vamos a ver una imagen posteriormente. Tenemos el eje de pliegue, línea que une los puntos donde el pliegue es más agudo, ¿no? Donde ocurre la ondulación, básicamente. La vergencia es el ángulo de inclinación del eje del pliegue respecto a la horizontal. Vamos a ver si está vertical, inclinada o muy inclinada. Vamos a ver eso. El buzamiento es el ángulo diedro que forma un plano de la estructura por medir con el plano horizontal. Entonces, no se preocupen tanto por las partes, en realidad hay más partes, sino que yo traje los más importantes, un resumen, son muchas más partes, la verdad es más complejo. Y traje algunos, pero para que si no se les quedó, grabó, vamos a ver sus partes con imágenes. Los más importantes, las partes de un pliegue. Tenemos la cresta, que es la parte más elevada, ¿no? Tenemos el eje de pliegue o línea de charnela, también le llaman. Es como que la parte
la parte del eje de la línea por donde se va a pasar el eje imaginario o el plano axial. Esto es el plano axial. Nosotros trazamos un plano imaginario en la parte donde más está curvando o deformando, si lo queremos decir. Y no siempre va a ser vertical, puede ser inclinada, como en este caso. E incluso hay algunas que son completamente horizontales, y vamos a ver, ¿no? Creo que, a ver, un segundo, creo que les voy a mostrar, a ver si lo envío. Aquí, mi WhatsApp tiene una foto. A ver, un segundo, por favor. Aquí. Un segundo. Ya. Entonces aquí, eh, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Aquí. Esta es una de las imágenes que he tomado hoy día. No sé si lo pueden ver, me confirman. Vemos aquí que yo tomé, acá vemos los estratos, la estratificación, que las dos montañas se han formado por elevación, ¿no? Ahora se están sufriendo las fracturas. Y bueno, por aquí es que si ven aquí una especie de huequitos, no son de murciélagos ni nada, si son la cultura de los chachapoyas que hacían sus tumbas. No sé si se han escuchado de Carajía, ¿no? Que acá tenían sus huacos y unas estructuras y adentro estaban sus momias, ¿no? En estas zonas estaban. Pero estos son completamente elevadas, súper elevadas, ¿no? Y la montaña es bien hasta el fondo. Aquí todavía hay un abismo enorme. Entonces son súper elevadas estas, ¿no? Lo que yo quería que vean es que vean las deformaciones, mira. Esto sería nuestro plano axial, la parte más de mayor deformación. No siempre va a ser vertical. Miren acá. La deformación viene en este sentido, ¿no? La fuerza vendría desde aquí y otra vendría desde abajo y se está deformando. Y este va a volver a subir, pero ya internamente, ¿no? Y mire, ya están comenzando a formar otra ondulación, ¿no? Y así había bastantes imágenes que yo les quería mostrar, ¿no? Bueno, continuemos. Tenemos el núcleo, ¿no? Que es la parte más interna. Este se supone que es la cara más externa, el material que se hace sedimentando último, si lo queremos decir. Pero si nosotros tomamos ya el siguiente pliegue, pues esto estará en la parte más interna, ¿no? Y esto ya sería un poco más, dependiendo de qué forma se le tome el pliegue. Tenemos la charnela, son las partes elevadas, tenemos los flancos, ¿no? Son los lados y así sucesivamente. Tenemos aquí otro que está inclinado, las charnelas, ¿no? Sobre el plano, las divisiones de cada estrato, y acá tenemos estratos bastante diferentes, ¿no? Tenemos nuestro plano axial, nuestro núcleo, tenemos nuestro flanco y la parte baja que también lo llaman valle, ¿no? Porque aquí ya empieza a subir nuevamente la parte más baja, valle, y muchas veces por aquí es por donde pasan los ríos, muchas veces, ¿no? Entre montañas, ¿no? En edafología vimos esa parte, ¿no? Y la línea de inflexión, aquí. La línea de inflexión, vamos a, aquí a lo puntero, ¿no? La línea de inflexión, es decir, hasta aquí baja y aquí va a comenzar a subir nuevamente. Entonces, lo interesante que ustedes se deben aprender, los más importantes son la cresta, los flancos, ¿no? Y el plano axial, ¿no? El eje de plano axial. Las charnelas también son las zonas de pliegues que tienen una máxima cobertura. Aquí, por ejemplo, máxima cobertura, máxima cobertura, máxima. Entonces, cualquiera de estos puede ser una charnela. Y el núcleo también. Y aquí vemos otros pliegues, miren, un pliegue es mucho más deformado, inclinado, y aquí empieza otra vez a elevarse. Acá sería ¿no? A las líneas de charnela, ¿no? Donde empiezan las máximas deformaciones, pero aquí también, ¿no? Empieza ya a subir nuevamente la parte más baja, porque esta también es una deformación, ¿no? Aquí se forman los valles, parte baja. Tenemos los flancos, nuestro plano axial, esa línea imaginaria, ¿no? Que nos va a dividir las divisiones, ¿no? Tenemos el plano axial, tenemos los flancos y el núcleo, ¿no? La parte más baja.
Y acá nos va a dar una cierta angulación. Si alguno me quiere decir, chicos, yo no estoy viendo el chat, ¿ah? ¿Ya? Acá tenemos un pliegue volcado, ¿no? Bastante inclinado. Acá veremos un pliegue tumbado. Vemos que el plano axial está básicamente horizontalmente a 180 grados. Tenemos un pliegue recto y un plano inclinado. Estos son los más comunes. Pliegue recto, el tumbado, el volcado y el inclinado. Entonces, el inclinado y el volcado, que el volcado es mucho más inclinado que una inclinación mucho más, más evidente que el propio inclinado. Ya el tumbado, ya la deformación ya está completamente horizontal, ¿no? Acá es vertical. Entonces, lo que vemos aquí, este pliegue sería un volcado. Esto sería un vertical. Y esto sería un volcado, no un inclinado. Lo mismo que esto, perdón. Esto también sería un inclinado, no sería recto, porque estaría hacia arriba, 190 grados. Entonces, vamos a ver un poco de la clasificación de los plegamientos. Tenemos el anticlinal y el sinclinal. Recordando que ambos puede haber en un mismo pliegue, simplemente qué parte se le está tomando, qué función, cuando están ondulados hacia arriba u ondulados hacia abajo. Entonces, el anticlinal son inclinaciones opuestamente, son inclinados opuestamente, es decir, son pliegues convexos hacia arriba que muestran en la parte superior a las rocas o sedimentos más jóvenes, es decir, este es un anticlinal. Cuando está hacia arriba son las partes más jóvenes. Estos son más jóvenes, quiere decir que se ha sedimentado después que está en la parte más interna. Son pliegues más antiguos. Cuando está así se le llama anticlinal. Y sinclinal sería un poco lo opuesto, ¿no? Entonces aquí tenemos los pliegos más jóvenes están hacia abajo y los más antiguos están, perdón, los más jóvenes están encima, pero están inclinados hacia arriba, no hacia abajo aquí, ¿no? Más jóvenes. Los más jóvenes aquí están inclinados aquí hacia abajo y aquí hacia arriba, y los más antiguos de la misma forma. Básicamente es uno cóncavo y otro convexo. Básicamente es eso. Entonces, los inclinal son pliegues cóncavos hacia arriba, donde las rocas o sedimentos más jóvenes se van a encontrar en el núcleo o pliegue, ¿no? En ese sentido. Acá tenemos, ¿no? El plano axial, ¿no? Este es un sinclinal, un vertical, ¿no? Y aquí tenemos un asimétrico, ¿no? Esta deformación no es homogénea, no es como aquí, todos son verticales. Pliegue simétrico, le llamamos cuando ese plano axial es básicamente o casi perpendicular, ¿no? Son pliegues cuyo plano axial es esencialmente vertical. Los limbos tienen el mismo ángulo de inclinación, ¿no? Acá están los limbos. Y aquí, pues, no, los asimétricos, que no son perpendiculares, es decir, no tienen 90 grados, ¿no? Con el plano axial inclinado, es decir, aquí está nuestro plano axial, está inclinado, plano axial inclinado, acá todos planos axiales están rectos, ¿no? Básicamente es esa la diferencia. Acá tenemos, ¿no? Ya con algunas imágenes, ¿no? Tenemos el vertical, ¿no? El simétrico, ¿no? Ambos lados son iguales, tienen básicamente casi la misma el mismo ángulo en un plano axial. Tenemos los limbos, los lados, y este es un plano axial. Tenemos el asimétrico, ¿no? Que tenemos aquí, vemos aquí, está la deformación, ¿no? Bien hacia arriba. Sería un anticlinal o sería un sinclinal o anticlinal, si se acuerdan. Si va hacia arriba, me refiero a esto. Hacia arriba sería un sinclinal y ondulación hacia abajo sería un anticlinal. Entonces, si vemos esta parte sería un sinclinal, ¿cierto? Y acá ya vemos mucho más evidente, ¿no? Los planos axiales, la deformación es mucho mayor y aquí ya están muy cerca de sufrir una fractura. Acá vemos el limbo, también esto es hacia arriba, la parte hacia arriba. Estos los lados son los limbos, ¿no? La deformación viene en este sentido. No se puede observar por el ángulo de la foto, no se observa muy bien, pero básicamente es como esto, mira, ¿no? Esta imagen está tomada justo en esta parte, no en la parte, no en esta parte.
pliegues simétricos, de la misma forma, aquí vemos una inclinación bastante simétrica, un lado tiene el mismo ángulo que el otro lado, y el asimétrico, miren, aquí está inclinado, este sería nuestro plano axial, ¿cierto? Nuestro plano axial. Entonces, un lado, este plano axial no está perpendicular, esto sería nuestro plano axial, si está perpendicular y esto no, no está perpendicular nuestro plano axial. Entonces también tenemos el pliegue recumbente. Son pliegues con plano axial esencialmente horizontal. ¿Se acuerdan que hablamos del pliegue horizontal aquí? O pliegue tumbado, que le llaman. Entonces estos se llaman los pliegues recumbentes. Entonces aquí vemos acá. ¿No? Acá sería nuestro plano axial. ¿No? Y las deformaciones ya están ocurriendo fracturas. Mira, las deformaciones son estas. Aquí tenemos otro plano axial. Vemos, ¿no? Y acá están los estratos, hacia aquí. Básicamente es horizontal esto. Un plano axial, aquí, acá tenemos otro plano axial. Y eso es lo que observamos en esta parte. Entonces, en una misma fractura no siempre va a haber solo uno, perdón, una misma deformación de las rocas, puede haber los tres. Acá tenemos, mire, el plano axial, acá tenemos el plano tumbado o inclinado y acá tenemos el recumbente u horizontal, ¿no? Pueden haber los tres también. Acá tenemos nuevamente, ¿no? Los recumbentes o los horizontales, los anticlinal, los monoclinal, no hay varios, los sinclinal hacia arriba, anticlinal hacia abajo y en cofre, ¿no? Están encapsulados. Básicamente, pero los más comunes vamos a ver los de aquí, ¿no? Aquí miren, hacia arriba y aquí vemos una especie en cofre también, la deformación. Son menos comunes. Y tenemos el pliegue monoclinal, pliegue que generalmente se forma por hundimiento de una parte de una cuenca, por ejemplo. Vemos aquí, todo esto era uno solo hasta el fondo, desde el A, que está por aquí, hasta el B. Pero ¿qué pasa? Una parte del centro se generó un hundimiento. Y ese hundimiento que me va a generar una especie de, como si hubiese una especie de pérdida de material porque se ha hundido. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estudiamos como franjas cada estrato, vemos que este estrato puede encajar con esto, como si fuesen líneas continuas y en un momento por derrumbes se separaron, como hubiese sido un corte, no igual. Entonces quiere decir que en algún momento todos estos fueron materiales formados por sedimentación y se han formado bajo un mismo tipo de depósito en una misma época, pero antes no eran así montañas todavía. No había estos derrumbes o deformaciones que existió aquí. Antes era todo un valle o una zona planicie donde se ha depositado gran cantidad de material. Con el tiempo, esta planicie, como todos eran horizontales acá y se depositó cierto tipo de material, cuando comenzaron a ver las fracturas, comenzaron a abrir hundimientos y un poco de elevaciones y se generó el paisaje. Con el tiempo esto va a seguir generando transformación, va a seguir generando hundimientos y por tanto transformación de la roca. También tenemos el anticlinorio y el sinclinorio que lo llaman. Entonces, el anticlinorio y sinclinorio es básicamente como el sinclinal y el anticlinal, como hemos visto acá. El anticlinal y sinclinal, solo que en este proceso que hay aquí hay otras pequeñas ondulaciones dentro de un sinclinal. Y aquí lo mismo, otras pequeñas ondulaciones. Básicamente a eso se refiere un anticlinorio. Es como viene de anticlinal, pero hay varias ondulaciones a su vez, pequeñas ondulaciones anticlinal, si lo queremos decir, que todo forma un conjunto de un solo anticlinal. Eso se llama anticlinorio. Y el sinclinorio es como viene de un sinclinal, como si fuese uno solo esto, pero en medio hay varios sinclinorios sucesivos, ¿no? A eso se dice sinclinorio. Básicamente es eso. Anticlinorio, deformación hacia abajo, y sinclinorio hacia arriba. Básicamente, anticlinorio y sinclinorio. Anticlinorio viene de anticlinal y sinclinorio viene de sinclinal, para que no se olvide. Pues acá tenemos un resumen de las deformaciones. Tenemos el anticlinal hacia abajo, el sinclinal hacia arriba,
tenemos el recto, según su posición, el plano axial tenemos recto, tenemos inclinado, tenemos tumbado u horizontal, tenemos el simétrico, el asimétrico, pero también tenemos el invertido. Vemos que ni siquiera es horizontal, es hacia abajo la inclinación. A eso le llamamos inclinado. Ya superó los 180, mira, está hacia abajo, a los 90 grados, perdón, hacia abajo. Básicamente este es un resumen de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De los tipos de pliegues. Entonces ahora vamos a entrar a las fracturas. Yo les dije, cuando estas fuerzas están generando estas deformaciones, pero si continúa esa fuerza sobre este material, ya no va a continuar su deformación, sino va a superar su límite de resistencia y va a haber una fractura. ¿Qué tipo de fractura? Según la ondulación. Por ejemplo, acá se puede generar una fractura vertical si es que las fuerzas vienen desde aquí hacia aquí, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, de eso vamos a ver ahora. A ver, ¿alguien me está escribiendo? No, no son ustedes. Entonces, son superficies de erosión que separan estratos más jóvenes de rocas más antiguas. Vamos a ver deformaciones o discordancias en imágenes también. Entonces, se forman por la conjunción de sedimentos, fuerzas tectónicas y erosión. Entonces, las fracturas también pueden ser una especie de descontinuidades, como vemos en la imagen. Aquí, miren, acá ha habido una fractura, porque todo que ha habido una continuidad de una estratificación, ha habido una descontinuidad, porque ya no está continuo, pero se sabe que antiguamente estuvo uno solo, porque llevan el mismo material, miren. Entonces, si se estudia aquí y se estudia aquí y tienen ambos el mismo tipo de material, la misma profundidad, todo, entonces se puede predecir que antes todo esto era una zona más plana, homogénea, que se depositó el mismo material en la misma época, ¿no? Que sea antes que ocurra estas deformaciones. Entonces, las deformaciones o las fracturas ocurren bastante, es mucho más sencilla en una roca sedimentaria. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, los estratos generalmente representan de abajo hacia arriba una cronología temporal, es decir, de abajo hacia arriba, ¿dónde está un estrato aquí? Que el de abajo hacia arriba, cronología temporal nos indica que la parte más baja son más antiguas y la parte elevada son más recientes, ¿no? A eso se refiere. Donde estratos inferiores son más antiguos y los estratos superiores son los más recientes. Entonces, si no hay sedimentación de una época o falta estratos de ella, depende de este tipo después de este tiempo empezará nuevamente la sedimentación y cubrirá los restos viejos con depósitos horizontales. Básicamente es así se formaron aquí. En cualquier material estratificado. Se depositó un tiempo, si ya no viene material, dejó de ese tipo ya acabó una época de poca lluvia, ahora vienen torrenciales, entonces el siguiente estrato que se formará será de un material diferente, tal vez de materiales más grandes, pedregosos, porque ya las inundaciones son muy épocas más fuertes, tal vez hubo una época de muchos años de épocas de hielo, ¿no? Entonces, tal vez los depósitos serán mucho más diferentes, ¿no? O más finos también. Y el final de un periodo de era de hielo también los materiales serán diferentes, los cuales son depositados. Al final se encontrará un perfil de capas que representa una ausencia temporal. Entonces, una capa con otra significa ausencia temporal, quiere decir que ya no se está recibiendo más del mismo sustrato, del mismo material, sino ya viene otro tipo de material, ¿no? Otra época, otras condiciones, otro clima, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Entonces vamos a ver las clases de discordancias. Tenemos la discordancia angular, ¿no? Tenemos la discordancia paralela o erosiva. Vamos a ver primero con la angular. Entonces, la discordancia marcada por una divergencia angular entre las rocas más antiguas y las más jóvenes. Por ejemplo, acá vemos una roca más antigua que está en la parte baja, una roca más joven que vimos que este proceso de estratificación se dio al momento de la formación, ¿se acuerdan? Porque es diferente al de aquí.
Entonces acá tal vez encima, el material encima genera otro tipo de presión de lo que está generando, de lo que se generó en esta roca más baja. Entonces vemos acá un tipo de sedimentación bastante diferente a este de aquí, incluso acá hay diferentes sedimentaciones sucesivas y a su vez es muy diferente del que está en la parte más reciente. Entonces aquí, por ejemplo, se ha hecho un estudio, ¿no? Y han clasificado en qué épocas hay por datación, ¿no? Por radionucleidos que vamos a ver más adelante. Tenemos la época del Cuaternario, tenemos la época del Cretáceo. Esto, por ejemplo, se ha deformado en forma vertical, ya está este material sedimental, pero a su vez se depositó otro tipo de material horizontal ya, otro tipo, ya vienes la era del Cuaternario, ¿no? Entonces esto va a quedar enterrado. Entonces, si no hay sedimentación, pero existe actividad tectónica, por ejemplo, los estratos más viejos se inclinan o presentan fuertes deformaciones. Es decir, si ya no hubo acumulación, no se van a formar tantos estratos. Entonces, simplemente los más viejos, cuando hubo ese proceso de formación y de deformación posterior, es los únicos que van a continuar deformándose, ¿no? Entonces, en una etapa siguiente se depositan los estratos modernos en forma horizontal, aquí. Acá vemos los estratos, mira. El más nuevo al más viejo, A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿qué va a generar? Aquí, si ya no existe una descontinuidad, ya no existe una presión sobre ellos y más bien se va depositando, porque esto ya se deformó, se va depositando material mucho más joven encima, va a generar otro tipo de estrato ya no en el mismo ángulo e inclinación que está esto, porque esto ya viene después el material depositado y es muy parecido a lo que vemos aquí, ¿no? Después. Entonces, entre el horizontal y el inclinado, siempre entre ellos hay un ángulo, por eso le llaman angular, ¿no? Entonces, en una etapa siguiente se depositan los estratos modernos ya en forma horizontal, ¿no? Acá vemos un poco, por ejemplo, ¿no? Acá vemos los estratos más antiguos, ¿no? Inclinados, se formó primero la deposición horizontal y el vino. ¿Se acuerdan que les dije? Si muestran estratos por sedimentación y estratos bastante homogéneos, el mismo grosor, porque ha sido antes un valle, por decir, los estratos se depositaron en la misma proporción en toda esa área, ¿no? Por eso están horizontales. Posteriormente ya viene la presión, ¿no? Y se va generando ya una orientación, no, sino uno hacia arriba y otro hacia abajo, según qué tipo de presión estoy subiendo. Posteriormente, lo que está en la superficie me va a generar una erosión y esa erosión no siempre va a ser homogénea. ¿Por qué? Porque primero hubo una inclinación y esa inclinación, cada uno de estos materiales va a ser expuesto a la superficie. Pero acá vemos un material, por ejemplo, máfico y aquí félsico. Este máfico va a sufrir una erosión mucho más rápida. Por eso acá vemos, mira, una erosión mucho más intensa y en cambio las félsicas todavía son un poco más resistentes. Entonces, depende del tipo de material, se puede generar una especie de ondulaciones o descontinuidades en la parte superior. Y si esto ya es sometido en otras épocas a otras condiciones, por encima de él habrá otro proceso. Por ejemplo, mira, esto se fue bajo el mar, se fue por hundimiento. Entonces, esto ya va a formar otro tipo de depósito aquí, ¿no? Entonces, y cuando ya se evapora toda esta zona, ¿no? Ya no hay mucho material, viene aquí lo que llamamos esta zona diferente, ¿no? Acá tenemos el más joven, el último que está meteorizando y hay toda una vegetación, etcétera. Y acá tenemos los más antiguos. Este es el más antiguo, ¿no? Vemos en la imagen. La discontinua paralela erosiva, no su mismo nombre le dice paralela, se produce principalmente cuando la roca más antigua es de origen plutónico. Plutónico ya saben que es una roca ígnea, ¿no? Una roca ígnea. Entonces vemos aquí un depósito, ¿no? De un material ígnea, si es el más antiguo, ¿no? Sobre una roca ígnea intrusiva, se va formando otro material y acá viene otro día depósitos, ¿no? Acá esto se muestra ondulaciones porque sufrió presión, pero también hubo un proceso erosivo que ha perdido las partes superiores, ¿no? Y acá se van formando otros depósitos ya más recientes, distintos de material. Y cada vez esto va a quedar más enterrado, pero a su vez sometido a grandes presiones, principalmente de la parte superior. Y eso me puede generar una deformación de la roca, dependiendo de su resistencia también, ¿no? No todas las rocas tienen la misma resistencia.
Y acá vemos una discordancia, por ejemplo, ¿no? Una discontinuidad. Antes esto era muy parecido a este, cercanos. Acá todavía no se desnivelan tanto, pero posteriormente o una se hunde o la otra se eleva. Acá también vemos, ¿no? Más discontinuidades. Todos son horizontales acá, pero la discontinuidad está aquí, otra discontinuidad aquí y otra discontinuidad aquí, ¿no? Básicamente. Lo mismo en la parte baja de la imagen, última imagen. Acá vemos un proceso de estratificación, ¿no? Vemos aquí, la parte baja ya está en esta etapa, pero la parte más reciente todavía está en la parte de sedimentación, es decir, en la parte horizontal. Entonces, la parte baja como que un momento no va a avanzar tanto hasta este proceso porque está en la parte que no está en la superficie, no va a sufrir procesos erosivos, no simplemente deformación por presiones, porque la erosión se da solamente en la superficie, cuando está expuesta al ambiente. Entonces acá vemos, ¿no? Acá vemos nuestro granito que se ha formado por la solidificación del magma. Acá vemos, ¿no? Un grupo de estratos que ha sufrido una cierta presión y transformación y encima se ha depositado nuevo material, distintos tipos de material. Cada uno no representa 10, 100, 1000, 2000 años, representa muchos más años, ¿no? Cada estrato. Y básicamente eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran que repita? ¿Quedó claro? ¿Alguien pudo grabar? Creo que mi batería está baja. Genial, genial. Mi batería está, voy en las últimas, no tengo dónde conectar. Ya estoy cerca donde voy a tomar el carro, el bus. Bien, chicos, entonces nos estaremos viendo la semana que viene. Muchas gracias por asistir. Y bueno, de nuevo, las disculpas del caso, no es un tema ya ajeno, que no se pudo solucionar. Sigo yo aquí enferma, queriendo regresar, extrañando Lima. Entonces, recuerden que el próximo viernes es su examen, pero viene solamente hasta sedimentarias. No creo que demoré un poco en subirlo, ¿no? Ese material, pero ya ahora ya van a tener una semana para estudiar. Va a ser sencilla también, rocas sedimentarias. Y de aquí ya vamos a hablar otro tipo de temas. Después viene a ver qué. Después viene el tiempo geológico, ¿no? Vamos a hablar ahí de las eras, la época de los dinosaurios, los isótopos, media vida de los isótopos, ¿no? Vamos a ver todo esa época. Ustedes saben escuchar la mesozoica, paleozoica, no sé qué. Eso vamos a ver la próxima clase. Eso sí demora un poco más. ¿Listo, chicos? No, eso va a ser la subsiguiente, ¿no? Esta semana que viene es su examen y la subsiguiente ya vamos con ese tema. Bien, chicos, me despido hasta acá. Que tengan un buen fin de semana. ¿Listo? ¿Están ahí todavía? Se deja de compartir. Profesora. Profesora, ¿no hay más lista? Es que no lo tengo. Ah, sí, pero lo tengo aquí. Un ratito. Vamos a llamar lista. Lo tengo aquí. Creo que la lista. El de ustedes no lo tengo actualizado. Creo que está. A ver. Aquí estaba anotando el de ustedes. Porque a ver. ¿Esto es de ustedes o cuál de ellos es de ustedes? Ustedes son grupo C, ¿verdad? Porque no tiene nombre. Pues se colgó, no puede ser. ¿Me escuchan? Se colgó la máquina. Bueno, voy a tomar aquí porque... Uy, se me colgó. ¿Todavía están ahí? Sí, se me escucha, profesora. Ok, es que se me colgó la máquina. Justo ahora. Ya.
Ahora sí. A ver. Albújar Salas está. Listo. Añanca Palacios. Presente, profesora. Listo. Valladares Laredo. Cáceres Balazar. Contreras Pinillos. Listo. Fernández Jara. Presente. Listo. La Jara Miñano. Presente, profesora. Listo. Magno Espinosa. Presente, profesora. Ya. Mejías Condori. Presente, profesora. Listo. Moreto Chinchay. Presente. Listo. Oscanoa Rojas. Quispe. Ya. Ramos Aima. Presente, profesora. Listo. Santa Cruz Román. Está. Santos Flores. Presente, profesora. Ya. Zapaico Toribio. Ahí está. Valdés Reyes. Tampoco. Vázquez Alzamora. Presente. Listo. Vega Cerda. No está. Presente, profesora. Ya. Vicente Chávez. Presente, profesora. Listo. Listo, chicos. Entonces, no sé si alguien... Profesora, una consulta. Dime. La próxima semana tengo programado un viaje del curso de cultivos tropicales y quería enviarle correo, la carta, para poder faltar, y justo la próxima semana programó el examen. Y no sé si por correo quizás podría consultar qué es lo que procedería. O sea, ¿cuándo daría un examen? A ver, ¿qué podemos hacer? Lo puedes tomar antes el examen. Ujú. Lo puedes tomar el jueves. ¿Cuándo es tu viaje? Viernes. El miércoles a las 2, porque vamos a viajar a la selva y nos están diciendo que viajemos en la tarde, a las 2, 3. Otra opción es que lo des al final. ¿Se acuerdan que al final había un examen de sustitutorio? O lo puedes dar porque para el miércoles también lo podrías dar, pero el miércoles ya viajas. Solo si lo das el miércoles en la mañana, viajas a las 2. En tal caso lo das regresando, pues, porque yo lo he cambiado de examen, era para este viernes, o sea, yo entiendo esto, ¿no? Entonces, lo podemos ver cuando regreses, lo discutimos, pero me tienes que enviar tu justificación, ¿ya? Tu comprobante de que vas a hacer el viaje. Listo, chicos. Muchas gracias. Ya. Listo, chicos, la batería se me muere, me disculpa. No sé dónde conectar. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.